gran satisfacción poder dar respuesta a muchas personas que padecen de vértigo y que antes tenían que ir de un médico a un fonoaudiólogo, a otro médico para ver cuál era la causa y no tenían un lugar específico donde ser asistidos. Hoy es la inauguración oficial, pero desde el lunes está abierto el servicio, el consultorio de vértigo, dentro del servicio de otorrinolaringología, en trabajo conjunto con el servicio de fonoaudiología y por supuesto con la colaboración también del servicio de neurología. Importantes todos a la hora de diagnosticar y tratar un paciente con vértigo. La iniciativa de la creación de este consultorio es debido al incremento de la patología vestibular, en la cual el paciente está desorientado generalmente, no solamente la desorientación que sufre en su padecimiento, sino acerca de a quién va a consultar y quiénes son los que la van a tratar, ¿no? Entonces a veces el paciente puede consultar porque tiene el vértigo, que es la sensación de que las cosas se mueven, giran, que a veces puede ser un debut agudo o progresivo, o bien puede tener la sensación de inestabilidad o trastornos en la marcha, de acuerdo al momento y al origen de la patología que va a provocar. Entonces el paciente muchas veces tiene esa desorientación. ¿Quién lo va a atender? O incluso consultan a las guardias de urgencia en las cuales le hacen el tratamiento sintomático, o sea, le tratan el vértigo con algún antivertiginoso y las náuseas que suelen acompañar en la etapa aguda y el paciente después no sabe quién lo va a seguir atendiendo. Y muchas veces hacen consulta antes de que sea derivado o diagnosticado acerca cuál es el origen de su padecimiento. Entonces la intención de la creación de este servicio es a que sea el primer eslabón de la consulta del paciente que padece el vértigo, la inestabilidad o el mareo. Entonces una vez que es diagnosticado el mismo, si es que es de la esfera otorrinolaringológica, nosotros vamos a hacer el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Y si es de otra esfera, podríamos consultar con neurología, o bien si tiene una causa metabólica con el servicio de endocrinología, o bien cuando tiene algún trastorno de distonía, alguna alteración de su vida emotiva, entonces va a ser derivado a salud mental. Pero acá hay otra cosa más, en donde el paciente lo trataba y después mucha gente ignora que debe tener una rehabilitación vestibular, cosa que la gran mayoría de los pacientes que son tratados con vértigo no realizan el tratamiento de rehabilitación vestibular y adolecen durante tiempo y dicen, no, sí, yo ya sé que tengo que caminar acompañado, que tengo que caminar despacito. ¿Por qué? Porque no tuvo la rehabilitación. Por eso es que uno de los eslabones importantes y en la cual queremos dar el gran valor es al servicio de kinesiología para la rehabilitación del paciente vestibular. Las edades es variable, puede ser desde niños también padecer vértigo. Entonces cuando el chico dice que se le mueven las cosas, que está mareado, debe consultar porque también ellos pueden padecer. O bien en la gente adulta, el estrés es un desencadenante importante, o cuando obedece a causas funcionales, porque también la patología puede tener una causa orgánica en la cual no tiene edad. Y la otra edad también es los mareos e inestabilidad que sufren las personas adultas mayores. Ha aumentado bastante la sintomatología y los pacientes y la consulta, por eso es que decidimos crear para un mayor ordenamiento y devolverle la salud al paciente de una manera más ordenada y que en un mismo lugar pueda resolver su patología, ya sea con tratamiento farmacológico o de rehabilitación. La patología es muy variada, los diagnósticos diferentes y por supuesto no siempre el tratamiento es el mismo. Algunos necesitarán tratamiento farmacológico o médico, otros de rehabilitación o simplemente, maniobras de reposición.
promedio de vida se ha incrementado. Entonces el paciente longevo comienza a padecer este tipo de afecciones porque hay una presbivestibulitis, o sea que hay un trastorno vestibular por el paso de los años. Entonces esos son los pacientes que requieren un tipo de tratamiento y sobre todo la rehabilitación. Hoy con todas estas situaciones que nos toca vivir la modernidad, entonces estamos sometidos a un gran estrés y en muchos de los pacientes vemos que como factor aparente es el estrés. Naturalmente que también hay otras causas, ¿no es cierto? Hay causas que pueden ser causas virales o bien patología orgánica, que eso es importante, que debe ser diagnosticada y poder ser tratada como corresponde al lugar de donde está asentando este tipo de patología, porque puede ser desde un tumor benigno a un tumor cerebeloso, un infarto cerebral, o sea, necesita un diagnóstico claro y a quién debe consultar correctamente el paciente. Si sentís sensación de giro, que vos o tu entorno giran, o inestabilidad al caminar, que te vas para algún lado, o acompañada o no de algún síntoma auditivo, por ejemplo, sensación de disminución de la audición o de oído lleno, o algún tinnitus o zumbido acompañado de la sensación de giro o inestabilidad, nos podés consultar al consultorio de vértigo. En este momento, bueno, una alegría grande para poder formar parte de un grupo de profesionales que vamos a tratar esta patología, como decía el doctor recién, multifactorial, y así como multifactorial también tiene que ser abordado por un grupo de profesionales que esté preparado justamente para tocar esta problemática que día a día se está tornando cada vez más común. En nuestra unidad, desde hace un tiempo ya, se están realizando la rehabilitación. Contamos con material necesario y personas ya capacitadas para hacerlo. La consulta la pueden hacer obviamente siempre derivadas del médico, ¿sí? Esto requiere, en este caso de estas patologías, sí se requiere de un equipo multidisciplinario, ¿sí? Y bueno, por suerte en este hospital existe. Y bueno, ahora con este lanzamiento ya va a estar realmente conformado formalmente, entonces le podemos brindar todas las respuestas que tenga el paciente, se las podemos brindar y ya te digo, insisto, es para mejorarle la calidad de vida, para que vuelva a insertarse en la sociedad, que pueda volver a hacer su vida normal. Siempre la derivación tiene que ser hecha por un médico, no solamente por la patología así, sino porque la legislación así lo dice, ¿sí? Tiene que ser una derivación primera del médico hacia el equipo de rehabilitación, que en este caso está compuesto no solamente por los kinesiólogos, sino también por el grupo de fonoaudiología. Detrás de la cefalea, por ahí en la guardia, el mareo, el vértigo es una de las causas más frecuentes de consulta, entonces nosotros estamos por ahí para dar respuesta, no solamente a la parte del diagnóstico específico, sino a la recuperación de estos pacientes, ¿sí? Estos pacientes llegan y por ahí hasta que se hace un diagnóstico pasa un tiempo prolongado y bueno, la idea es ser específico en el diagnóstico, que lo hace el médico otorrino, y en la rehabilitación para que estos pacientes se recuperen pronto, ¿eh? Hay patologías que son de corto tratamiento, que uno las observa y las ve durante 3 sesiones, ¿sí? Que son de rápido tratamiento, que se basan básicamente en maniobras de sacar otolitos de un conducto y bueno, rechequear si los otolitos salieron del lugar y el paciente comienza a sentirse mucho mejor. Esas serían, a simple rasgo, los pacientes de corto tratamiento, ¿sí? Hay pacientes que demoran un poco más, que hacen un tratamiento de 4 a 6 semanas de ejercicio, que el tratamiento consta en 2 bases fundamentales, ¿sí? Recuperar el reflejo vestibulo-ocular, que es el que nos da la estabilidad de la mirada cuando se mueve la cabeza, ¿sí? Y otro, el reflejo vestíbulo-espinal, que es la que nos da el equilibrio corporal a medida que nos movemos. Entonces hay ejercicios para la estabilidad de la mirada y ejercicios para la estabilidad del equilibrio. Eso consta en la rehabilitación de la marcha, ejercicios de equilibrio, con ojos abiertos, con ojos cerrados, de menor a mayor complejidad.
patologías que llevan medicación y patologías que no, como estas de corto tratamiento, que no llevan medicación, ¿sí? Las que llevan medicación es muy importante hacer la rehabilitación para que la recuperación del paciente sea en poco tiempo, ¿sí? Si la recuperación de estos pacientes no se da en estas 4 a 6 semanas que dura el tratamiento, por ahí los pacientes andan mareados, angustiados por la vida y de repente al perder independencia, al perder su círculo de andar, caen en ansiedad o depresión y de repente se genera otra patología que nada tiene que ver con lo vestibular. Nosotros no tenemos guardias pasivas, nosotros trabajamos de lunes a viernes de 7:30 a 12:30. En el caso de, como esto recién se inicia, no hay un día específico. Yo te diría que si alguien necesita, primero obviamente tiene que pasar por el médico, ¿sí? Y el médico lo deriva. Y después, si es necesario la rehabilitación, se llegue por el servicio y bueno, va a obtener la respuesta que necesita. Y es de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 12 pueden venir a hacer consultas. Y el objetivo de la rehabilitación, en nuestro caso, es mejorarle la calidad de vida al paciente, que pueda volver a su vida normal. De la inauguración, de darlo a conocer al público general, o sea, a los pacientes y a los colegas para que realicen la derivación. Oportunamente vamos a realizar seminarios con los médicos clínicos del hospital, los médicos de urgencistas, que son los que recepcionan muchas veces este tipo de pacientes. Es muy importante que consulten cuando los pacientes están mareados o cuando las cosas le dan vuelta o se sienten inestables, porque esto genera una discapacidad y disminución en el círculo de andar y tiene una interacción social importante, por lo cual los pacientes se deprimen. Consulta que tiene que ser adecuada, porque si no el paciente comienza a deambular por todos los... O sea, la intención es esa, que no empiece a deambular porque supóngase que tiene un vértigo, tiene náuseas y va a la guardia. Entonces, bueno, por la necesidad le hacen una ecografía por los vómitos y le encuentran un encuentro casual de cálculos vesiculares, por ejemplo. Y al paciente se realiza la cirugía. No es que está mal indicada, está indicada la cirugía, pero no es la causa del debut de esa sintomatología. Entonces el paciente se opera y dice, y sigo con vómitos, sigo con mareado, con vértigo. Entonces el inicio, como dijimos, va a ser el servicio de otorrinolaringología, en la cual va a estar habilitado el consultorio todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 12. Pero no solamente eso, sino que va a haber guardia pasiva en nosotros, porque nuestro servicio tiene residencia de otorrinolaringología, entonces los residentes realizan guardia pasiva. Entonces, si el paciente tiene un debut agudo un sábado, un domingo, pueden concurrir a la guardia del hospital, en la cual va a asistirlo un médico que está preparado para asistirlo. Los días que vamos a estar atendiendo son en el servicio de otorrino de días de lunes a viernes, desde las 8 a las 12 del mediodía. O sea que ahí el paciente se acerque primero a sacar un turno en ventanilla y de ahí, una vez que uno lo atienda, bueno, se va a decidir qué diagnóstico tiene y de ahí ver qué tratamiento se realiza. Así que los esperamos.